Bueno, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, chicos. Hoy estamos en un nuevo vídeo hablando de God of War. Qué raro, ¿no? Vamos a hablar un poquito de God of War. No hablar, sino que vamos a ver un vídeo nuevo que han sacado PlayStation España. Bueno, han sacado en PlayStation España, en PlayStation Latinoamérica, en básicamente todos los sitios. Que han sacado un increíble vídeo que va a ser el que vamos a ver en mi vídeo. Pues vamos a ver un vídeo en mi vídeo. Pero el vídeo es increíble, ¿vale? O sea, es brutal, la verdad que me parece muy top. Así que vamos a bajarle un poquito por aquí y vamos a darle. Venga. Bueno, antes de empezar, el vídeo consiste, ahí como veis, God of War Ragnarok, Combate y Enemigos. ¿Qué significa? Que van a hablar de cómo ha mejorado el combate respecto al juego del 2018 y también los nuevos enemigos que se han añadido en God of War, en este God of War, al anterior, ¿vale? O sea, que hay muchos más enemigos y hay un sistema de combate bastante diferente, no diferente, pero sí que bastante nuevo. From a combat perspective, I always Una cosita, vamos a poner los subtítulos, pero si no nos enteramos de nada. and I still feel like the meat and potatoes of any God of War game is combat. Bueno, ahí es lo primero que hemos visto, que es le acaba de cortar la cabeza. Vamos a ir hablando un poquito del vídeo porque es que hay muchos puntos. My name is Roberto Clemente. All my friends call me Bert. I'm a senior combat animator here at Sony Santa Monica. My name is Kim Wynn, and I'm a gameplay animator. Hi, I'm Sabra, and I'm a senior VFX artist on God of War Ragnarok. Toda esta gente que estáis viendo, que es Sabra, Roberto Clemente y toda esta gente son los creadores de God of War, o sea que son gente que hay que rezarles porque son genios. My name is Grace Pan, and I'm a gameplay animator in God of War Ragnarok. Hi, I'm Stephen O'Hara with GBA, combat designer on God of War, and I create interesting. Fíjate, diseñador de combate, encima también creo las interesantes y memorables criaturas con las que se pelean, ¿no? And memorable creatures that players like to attack and defend against. As an animator, you gave life to characters. You make them move, you gave them personalities, you gave them weight. My role as a VFX artist is to put the power behind a move. You are in control of fire and earth and water and wind. Whether you are throwing your axe or on the receiving end of an enemy spell, VFX is what really gives the movement and the danger to every move that a character or enemy makes. I work really closely with the design team and the tech art team on this project specifically. We actually work a lot with camera, along with the guidance of our great camera team, so I find myself doing fight choreography sometimes. One of the most challenging parts about being a combat designer isn't the technical implementation of creating a creature, but it's really navigating that line between frustrating and engaging. We want to make something that makes play. Esto es increíble. Este es el enemigo en el que salió en el tráiler, que era como un lagarto gigante que cogía a Kratos y lo lanzaba. Es este. O sea, va a ser una especie de como el dragón del 2018, que también tiraba electricidad, tenía electricidad. Creo que va a ser una especie así, And really try hard against Tiene them buena pinta, and feel good about overcoming Mira, them, mira, mira. but we don't want to make them feel defeated if they can't figure something out. And then it feels rewarding when you win, not because it was impossible, but because it was fun and engaging. Mira, si ganáis va a ser algo, si ganáis va a ser algo impresionante, no porque fuese difícil, sino porque fue divertido y apasionante. Hostia, eso cuidado, porque eso puede estar muy chulo. After the last game, we've heard the community cry out for more Mira, el mini centauro. bosses, bigger Mira. creatures, and enemy variety, and this time we really leaned into that.
So in God of War Ragnarok, you're going to be traveling to all 9 realms, and each Vais a visitar los 9 reinos. realm is going to have Cada uno con su propia temática de enemigos. O sea que cada reino va a tener temática de enemigos. Y aparte, ya no solo en los 9 reinos 9 tipos de enemigos, sino que es que en cada reino hay también tipos de enemigos. Por ejemplo, en Midgard había los Drogu. Estaban los bichos esos que daban vueltas y te explotaban. Los caminantes de Hel también había. Estaban los gladiadores esos. Los viajeros. Se llaman los viajeros. También había. Midgard. También había, por ejemplo... ¿Qué había más? Había también lo de las apariciones, también había lobos, había un poco de todo en Midgard. Por ejemplo, en Hel hay los bichos esos azules que te saltaban a la cara y te explotaban o te agarraban. Estaban los caminantes de Hel, pero en caminantes de Hel hay caminantes de Hel, el calvo, estaba el que tenía el pelito, no era pelo, era como hielo que le salía de la cabeza, un calvo, luego otro calvo, pero con un hacha que tenía más vida. O sea, que es que hay diferentes tipos de enemigos dentro del propio reino. Son 9 reinos con cada enemigo, pero no sé si me entendéis. O sea, que por ejemplo, en los 9 reinos, en cada reino va a tener diferentes enemigos. Pero es que aparte, en un propio reino, por ejemplo, en Niflheim, van a haber diferentes enemigos. have like its own theme of enemies that are very unique to that Lo que le state. confiere una For personalidad example, in propia. Alfheim, we're familiar with the Por ejemplo, Alfheim, perdón, está asociado a los elfos Dark oscuros. Elves, but this time around we're going to be Pero esta vez lucharemos contra los elfos de la luz. fighting Light Elves, such as the Eso ya se sabía, porque en el tráiler que pusieron, el último tráiler que se vio lo de Thor y todo, se ve como, supongo que será un jefe de los elfos de la luz. Igual que fue el jefe de los elfos oscuros en God of War, que lo matamos, que tenía mazo vida y tal. Yo creo que eso es lo mismo, pero con los Light elfos Elf de la luz. Warrior. Los guerreros. One of the key learnings from Pero the claro, supongo que dentro de los elfos de la luz habrá tipos. No sé, o a lo mejor solo hay uno. ¿En los elfos oscuros habían tipos? Me parece que no, me parece que solo eran un elfo de la luz. No, había dos. Era uno que era como el normalito y luego otro que es el que tenía toda la vida. Y luego el jefe. Pero bueno, el jefe solo. Pero creo que eran dos tipos. last God de- of War game Eran dos tipos de elfos oscuros. is we don't have to think about the camera and how close combat is going to feel. We already have that knowledge, so we can build upon the close camera that sistema. we have. El sistema de combate se está viendo que va a ser increíble, espectacular, brutal. Yo creo que va a ser el mejor sistema de combate que va a haber en un juego. Es posible. Tiene posibilidades. Además, ya sabéis, chicos, que cuando nada más que salga el juego, que sale el 9 de noviembre, que es un miércoles, este miércoles que viene, no, el siguiente, ahí vamos a empezar a volver con los directos todos los días de God of War. And we can iterate on enemies, creating more interesting scenarios. In the last game, Atreus was just starting to fight alongside Kratos, and he was learning from the master tactician. So in this game, he's trying to prove himself a little bit En este juego quiere demostrar que es capaz de more, más. and we built upon Y those ahora esas mechanics mecánicas with giran that. más en torno a él. O sea, me supongo yo que harán que Atreus no dependa tanto de Kratos para el sistema de combate, el sistema de movimiento, el sistema de X, y sea más propio. O sea, sea más Kratos y Atreus y no solo Kratos, sino que Atreus también haga, por ejemplo, el escale, el Pelé, que eso no lo sé, perdón. No sé si, es que eso no lo sé, pero no sé si le tendrás que ordenar tú, como en el anterior juego, con la flecha, supongo que eso sí, pero por ejemplo, si hay un enemigo de poca vida y está a punto de morir, a lo mejor no hace falta que vayas tú a matarle y va Atreus y lo acaba matando él, que es algo así, supongo. No sé. Previous God of War, Atreus was still a kid, right? So he has a lot of dependency on his father. And for this Yes. game, you will see Atreus moving more independently Mira, ¿ves? on his Escala own solo, as a ¿veis? companion. O sea, aquí acaba de escalar solo, no hace falta que a Kratos le ayude. Y aquí vemos un sistema de movimiento espectacular con las espadas del caos,
In brutal. regards to VFX for Kratos, I think what the players really love is the powerfulness of it. When you are playing as Kratos, you really do feel like the god of war. And moving into Ragnarok, we want Mira, to mira, really nuevos make enemigos. something bigger, make it stronger, Esto make supongo it que more of a será spectacle. You want them to be like, Alfheim. oh my gosh, Sí, I es didn't... Alfheim porque mira las espadas. O sea, tiene que ser Alfheim seguro porque mira las espadas. Las espadas I know that the Blades of Chaos could No, get no, even no, better, no. but look at that. So as Kratos gets more powerful, he's going to have access to newer combos and newer abilities that will increase the combat depth of each weapon. For the blades, one of the moves that I've really enjoyed from previous God of Wars is the combat grapple, and we're going to be bringing that with a new twist. I'm very excited for players to try the blade grapple traversal moves. That brings so much more speed into the movement and the dynamic feel to it. One of the ways we've expanded Kratos combat this time around is we've given more utility and choice to the shield loadout. If you are a parry person, you could really go for a shield that gears towards parrying. If you're a big blocker, then you could choose a shield that will Hostia, really ¿habéis match visto cómo viene a por ti este your elfo? playstyle? One new Hola, mechanic or hola. element that I'm really excited about is these combo finishers. Building up the stun meter this time around is going to lead to different ways to basically decapitate the enemy. ¡Hola, You'll hola! be able to Ahora, cuando en el anterior juego, cuando tú aturdías a a un enemigo, a una criatura, había una barrita que debajo que ponía, que se iba llenando, y esa era la barra de aturdimiento. Cuando la llenabas, tú le dabas a R3 y ese moría instantáneamente. Pero ahora es lo mismo, pero la cinemática de matarle va a ser más guay, porque va a ser como por ejemplo este que le decapita y le corta por la mitad, le corta la cabeza, a lo mejor le parte por la mitad con el hacha, le corta así como trocitos con la espada, le corta la cabeza, yo qué sé, o sea, va a ser más espectacular. Eso mola, ¿eh? choose, which weapon you want to have when you kill a guy. Mira, ¿veis? Le parte por la mitad, es feature that we've increíble. added for Kratos is his new pre-fall attack. Esto está todo guapo. Esto de que estés en un sitio arriba y tengas que bajar y que puedas bajar con el hacha haciendo un golpe. You could jump Eso off the ledge, and if es there's an muy enemy top. below you, you could slam down on him. Mira, ¿veis? Mira. Buah. ¿Qué enemigo There's es ese? such an emphasis on verticality in some of these fights that it's super engaging. And as Kratos, now that you have so much mobility and that you can also take advantage of that verticality, I think it just adds such another interesting layer to a fight. Eso es el Battlefield. In God of War Ragnarok, we've enhanced the Kratos and Atreus duo. He's going to initiate a little bit more, be aggressive. He's going to fight alongside you. Sometimes even surprise you with his combo abilities too. Some of the new expanded companion actions that you'll see Atreus do leverage the fact that he's older now, he's bigger now. And he's different from Kratos, so his magic has a different flavor. Not only that they fight side by side together, there are also a lot of mini games and player interaction moments. For example, like the puzzle Esto. El sistema de acertijos. Esto, tío, en el anterior juego había acertijos que eran complicadísimos. systems and the set pieces. You definitely see a lot more collaborations between father and son. Mira esto. Esto es increíble, chicos. O sea, me lo vais a decir que como caen las estas. Y dicen. Valkyrias. Las habrá enviado Odín. There's so much that goes into building a big set piece. You basically iterate, and it takes testing and just seeing what works to really figure out the personality of something. Basically, every department gives it their all to make things really spectacular. There were a lot of different times that I would look back at God of War games just through the ages before 2018. There were so many amazing, huge boss fights and set pieces that it was a huge inspiration for me on my time on this project. Our design philosophy for creating new and memorable enemies is basically making them a combat puzzle, similar to like chess. Mira, Focusing este. on the chess pieces. Each Este piece enemigo va a ser has its own brutal, game and its own use. El lagarto You este. need to be able to see what's happening in an instant and be able Yo to creo que eso es react as Vanaheim. the player. No creo que sea el Battlefield. No, There's a couple of different ways that we go into making an attack very readable for the player. Sometimes we add a signature audio cue, or we'll add Mira. a different. ¿Habéis visto ese círculo azul? Ese círculo azul significa, creo yo,
El círculo amarillo significa que el enemigo va a hacer un ataque que tú puedes esquivar si eres rápido y le das el momento oportuno. Pero el círculo azul significa que tú no puedes esquivar de ninguna manera. O con el escudo como se ve aquí, o a lo mejor... pero si quieres esquivar tú con el círculo, con la X como se hacía de normal, no. Tienes que usar o el escudo o a lo mejor las flechas de Atreus. No lo sé, pero yo creo que sí, que es algo así. Rings, such as what we did in the last game, that let you know that this attack is unblockable, you need to dodge it. There's so many different ways that VFX really helps not just show what an enemy is about to do, but show who the enemy really is. Everything you design has to be surrounding the essence of the character and a story. It's what makes it believable and memorable in the first place. I think what I'm most excited about is for players to experience the diversity of enemies that this game has to offer. Bueno, va a haber de You will be enemigos. fighting mejor everything from small Es que posiblemente haya 50 enemigos. Es que 50 tipos de enemigos que es posible. little creatures to things that will take up the entire screen. All of their designs run the gamut. I think each one looks so much different from the next one, and each of them have their own play styles and their own little fantasies that go into it. And so I think if you are really into Norse mythology, you'll be very interested to see how Sony Santa Monica has taken some of these creatures and interpreted them for God of War. Everything that goes into the game, there's emotion behind it and intent behind it, and by the time it gets to you, everything that you've seen that you're going to play and experience has been sweated over, bled over, tested, and is fun to play. Eso espero. Centauro, enemigo que no sé quién es. Esto es Helheim. Ese enemigo no sé cuál es. Ya que acaba el vídeo. Increíble, chicos, la verdad que es un vídeo muy top este. Tiene muy buena pinta, la verdad. Veremos a ver cómo es el juego al final. Veremos a ver, chicos. Yo creo que por aquí vamos a dejar el vídeo. Se me ha abierto esto que no sé qué es. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que es muy top. Ya quedan 2 semanitas solo para que llegue el God of War. ¿Esto qué? ¿Por qué se me ha puesto aquí esto? Bueno, no sé. Chicos, ¿te puedo quitar? ¿Esto cómo se quita? Bueno. ¿Cómo quito esto? Ahora. Chicos, por aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Queda muy poquito para God of War. Nada más que salga el día 9. Va a hacer aquí el día 9 el primer directo de God of War Ragnarok en el canal. Y de ahí no vamos a parar hasta que me saque el platino. Sí. Ese día no vamos a parar hasta que yo me saque el platino. Eso sí, puedo tardar más o puedo tardar menos. Pero, a ver, pausas va a haber, obviamente. Porque seguramente cuando me termine el juego ya veré si sigo para sacarme el platino o me espero un poco. Pero va a ser muy seguido. O sea, va a haber todos los directos, eso sí, no muy largos. Porque no me lo quiero pasar así de una del tirón. Quiero disfrutarlo bien.